¿Qué tal, mis amados? Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un saludo muy afectuoso para todos. Vamos hoy a hablar de un tema que he titulado, como el mismo versículo lo dice, en Lucas 17:32. Acordaos de la mujer de Lot. ¿Quién era la mujer de Lot? Una dama que vivía en Sodoma y Gomorra con su marido y con sus hijas. Y Sodoma y Gomorra eran pueblos perversos, solo pensaban en la iniquidad y en la impureza sexual. ¿Sabes lo que quiere decir sodomita o sodomía? Sodomía es homosexualismo, sodomita homosexual, porque solo piensan en ese tipo de impurezas sexuales. Tanto que en el capítulo 18 del Génesis, Abraham es visitado por 3 varones angelicales. Uno de ellos era el ángel de Jehová, así se le llamaba a Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué concluimos que era Jesucristo? Porque cuando llegaron los 3 varones y Abraham se postró y adoró al de la mitad, a nuestro Señor Jesucristo. Allí le dieron el anuncio del nacimiento de un hijo. En esa historia Sara se rió, donde dice: tendré yo deleite. Entonces continúa la historia y nos dice que los 2 varones se apartaron hacia Sodoma y Gomorra, y Jehová se quedó con Abraham y le decía: encubriré yo lo que voy a hacer a Abraham, habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Y le anuncia la destrucción de Sodoma y Gomorra, y es donde Abraham intercede para que no sea destruida. Y es donde dice: si hay 50 justos, no la destruyo; si hay 40, si hay 10, no la destruyo. Es decir, allí no había uno solo rescatable, todos eran impuros, no había absolutamente un corazón llamado al arrepentimiento, digno del arrepentimiento. Todos somos llamados al arrepentimiento porque a eso nos guía el Espíritu Santo, pero allí nadie quería atender. Cuando salieron de allí, fueron visitados por los 2 ángeles y les decían a Lot: entréganos esos 2 varones porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Y Lot les decía: no hagan tal maldad, aquí tengo mis hijas que son vírgenes, hagan con ellas como ustedes quieran. Y entonces el castigo es que salieron de Sodoma y Gomorra Lot con su esposa y con sus 2 hijas. Y en el camino Dios les dijo que no miraran atrás, pero la esposa de Lot tenía su corazón allí en Sodoma y Gomorra. Por eso nos dice el evangelista Lucas que consideremos, si nos acordemos de lo que pasó con la mujer de Lot, que fue lo que ocurrió. Su corazón estaba allí en Sodoma y Gomorra, en la impureza, en la perversión sexual, en el deleite sexual, en el desorden. Cuando Dios dio la prohibición, ella miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Dios nos llama a que seamos la sal de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo y debemos alumbrar. Y nosotros somos la sal de la tierra, y la sal evita la corrupción, que las cosas se corrompan, que las cosas se dañan. Hemos de ser sal de la tierra, pero no estatuas sin vida, carentes, imposible para ellas de reproducir vida. Nosotros hemos de reproducir vida. Dios le dijo a Adán y Eva: llenad la tierra y sojuzgadla. ¿De qué la habrían de llenar? La habrían de llenar de hijos y la habrían de llenar de santidad. Señoread sobre ella, de santidad, porque lo que Dios puso en el corazón de Adán y Eva fue santidad, pureza y rectitud. Pero ellos dieron la semilla, pusieron la semilla del pecado, y la tierra se llenó de pecado, de impureza. Por eso el siervo de Dios llenará la tierra de justicia, es decir, de santidad y de verdad. Y las Sagradas Escrituras nos dicen
en algunas ocasiones que no nos acordemos de las cosas pasadas y en otras ocasiones nos dice que nos acordemos de las cosas pasadas. No hay una contradicción allí. Allí donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Como la mujer de Lot tenía su corazón en la impureza, en los desórdenes y en los deleites temporales del pecado, era allí donde quería regresar, y cuando iba saliendo de Sodoma y de Gomorra, miró pero deseando regresar, y fue cuando se convirtió en la estatua de sal. No vivió más y fue un fin terrible. Por eso Dios nos advierte que miremos qué fue lo que ocurrió con ella. En Isaías 43:18 nos dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis. No te acuerdes de las cosas pasadas, en cuanto sean pecaminosas, en cuanto sea recordar el pecado en el que te deleitas, en el que estás patinando y del que Dios te dice que salgas, pero tú dices quiero salir, pero no quiero salir, y le haces más caso al pecado, a la carne, a la impureza y a la seducción de Satanás y del mundo. El mundo te ofrece toda esa maldad y esa perversión. La vida sin Cristo y la vida con Cristo es adoración, es rectitud, es integridad, es virtud. Dirá alguno, pero es una vida muy aburrida. No, no la has conocido, porque yo conocí el deleite temporal del pecado y no trae sino depresión, ruina, miseria, desolación y termina en condenación. Yo viví allí, pero Dios me llamó de la taberna al tabernáculo, y hoy vivo para adorarle, para proclamarle, para honrarle, para bendecirle, buscando la integridad. ¿Y cuál es el resultado? Felicidad y gozo, porque el Espíritu Santo es gozo. La felicidad no es un fin en sí mismo, es un resultado de andar en intimidad con Dios, porque separados de Dios estamos perdidos. Y la fuente del gozo es el Espíritu Santo. Cuando dice no nos acordemos de las cosas pasadas, es que no te acuerdes del pecado en el que patinabas. No lo anheles, sepúltalo y acuérdate de él no más para ver el cambio y la transformación tan maravillosa que le da Dios a aquel que le da la espalda al pecado. Y yo te lo puedo decir porque tengo esa experiencia. En Isaías 51 nos dice que recordemos que hay que mirar hacia atrás, hay que mirar hacia adelante, hay que mirar hacia adentro, hay que mirar hacia arriba. Y entenderemos la maravilla que es estar en la comunión con Dios. Oídme los que seguís la justicia y los que buscáis a Jehová, los que dicen que están en intimidad y anhelan a Dios. Escucha bien, porque habla Jehová. Mirad la tierra de donde fuisteis cortados y el hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Recuerda de dónde te sacó el Señor. A mí me sacó de una vida desértica, completamente enraizada, enquistada, aferrada al pecado, con deleites temporales, pero con unos resultados terribles, deprimentes y sin esperanza. Solo con la esperanza de una vida en condenación, pero la buena esperanza del cristiano está en una vida eterna al lado de Cristo. Recuerda que en el desierto mora la condenación, y en el campo fértil mora el Espíritu Santo y la justicia hace un trabajo de paz y de seguridad para siempre. En el capítulo 16, versículo 15 al 32 del mismo Isaías. Y nos dice que miremos atrás, no solamente en nuestra vida, sino en la historia. Y en la historia bíblica, mira a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando eran no más que uno, lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. De un viejo, ya en la decadencia de la vida, Dios los llamó, los bendijo y los multiplicó. Tres cosas: lo llamó, lo bendijo y lo multiplicó. Hoy Dios te está llamando
para bendecirte y para multiplicarte, y para que esa multiplicación sea replicar la transformación maravillosa de abandonar una vida del pecado y convertirla en una vida virtuosa, y que seamos ejemplo de vida. Como lo dice en el siguiente versículo, el resultado será: consolará Dios a su pueblo y consolará todas sus soledades, y convertirá esa cantera de donde te sacó, ese desierto de donde te sacó, lo convertirá en paraíso y en huerto de Dios, y se hallará en ti alegría y gozo. No todo está perdido. Hay una inundación que vendrá sobre ti, que proviene del cielo, y se llama alegría, gozo, alabanza y voces de canto. El mismo apóstol San Pablo en Lucas, también versículo 9:62, nos dice: aquel que pone la mano sobre el arado y mira para atrás no es digno de ser mi discípulo. Aquel que mira atrás no puede ser mi discípulo. Ninguno que poniendo la mano sobre el arado mira atrás no es apto para el reino de los cielos, dice nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol San Pablo dice en el capítulo 3, versículo 13: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a ver si logro agarrar, asir aquello por lo cual Cristo me tomó, para cumplir el propósito de Dios en tu vida. No, acuérdate del pecado y acuérdate de lo que eres ahora. Solamente el pecado que practicabas para que te dé fastidio de lo que eras, pero no para que desees regresar a Él. Si miras el pasado para desear regresar a Él, no eres apto para el reino de los cielos, y te convertirás en una estatua de sal, en una estatua improductiva, incapaz de reproducir vida y de ser útil al reino de los cielos. Pero puedes mirar el pasado para observar la obra maravillosa que hace Dios con nosotros, como lo dice en Apocalipsis 3:5. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, y no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Busca el arrepentimiento, clama a Dios por el arrepentimiento, pídele a Dios la fortaleza para el cambio. No traigas a la memoria las cosas pasadas para seguir patinando en ellas. Vas a recordarlas solamente para mirar la obra maravillosa de transformación que hay en ti, porque se traducirá en alegría, en felicidad, en seguridad y en voces de alabanza y de canto a nuestro Dios. No te aferres al pasado, sepúltalo y aférrate a lo venidero, que lo venidero es lo mejor para los hijos de Dios, que producirá alegría, gozo, alabanza, voces de canto, seguridad, paz y bienestar desde hoy y para siempre. ¿Quieres una vida deleitosa? Y no solo espiritualmente, porque hemos de heredar la tierra. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Dios suplirá todo lo que te falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dios te bendecirá. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De manera que olvida el pasado para recordarlo y regresar a Él. Recuerda solo el pasado para mirar la obra transformadora que hace en ti. Paz, seguridad, alegría y gozo en tu vida desde hoy y para siempre. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, perdona mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Quiero ser un vaso útil en tus manos. Transfórmame. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén.
Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.